Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Sé que es un poco difícil de ver ahí, pero dice, considéralo como la más grande. Considéralo como la más grande. Es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, el considerarlo como lo más grande. En esta tarde, mis hermanos, gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto aquellos que nos acompañan en línea, sean bienvenidos. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas, capítulo 10, versículo 19. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este es un mensaje evangélico, así que gracias por su fina atención. ¿Sabe? Es asombroso, hermanos, poder detenernos aquí por un momento, en esta porción de la palabra, y pensar por un momento que Jesús acaba de decir aquí, lo que acaba de decir aquí. No sé si lo pusieron atención, pero ¿sabe? Es asombroso considerarlo. ¿Sabe? El ser humano vive vive buscando la manera de tener poder. Incluso vemos cómo es que el ser humano el día de hoy busca en los superhéroes el poder. Vaya, ¿sabe? En años recientes, tanto Disney como Marvel se unieron para hacer una serie de películas acerca de superhéroes. Los superhéroes de los cuales nosotros vemos en la televisión o vemos quizás en las películas, que tienen grande poder, que tienen grande fuerza. Un grandioso poder que poseen estos superhéroes de los cuales nuestros jóvenes están muy familiarizados. ¿Sabe? En mi tiempo no había tantos superhéroes. En mi tiempo únicamente existía Batman y Robin, ¿verdad? También existía Superman, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Uno de mis favoritos. ¿Sabe? Todos estos superhéroes eran con los que nosotros crecimos. El día de hoy hay una cantidad tremenda que los jóvenes de hoy conocen. Ellos conocen las habilidades de cada uno de los superhéroes. Ellos conocen exactamente los poderes que ellos tienen. Ellos conocen exactamente los poderes que se les han dado. Pero ¿sabe? El Señor aquí nos habla del poder. El poder el cual poseían sus discípulos y a su vez nosotros, cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo, de igual manera poseemos. Incluso vayamos a nuestro texto y veamos el versículo 20 en esta tarde, que donde dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta tarde, por la bendición que nos das de poder abrir de tu palabra, Señor, y poder escudriñar esta porción de tu palabra en un mensaje evangélico, Señor, dirigido, Señor, a poder contemplar, Señor, el gran poder que tenemos en la salvación. Oh Padre eterno, llévanos a través de tu palabra, Señor, a poder meditar en este tema y que sea, Señor, algo refrescante para nuestro corazón el poder escuchar estas palabras una vez más. Te ruego, Padre, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto, mis hermanos, es muy interesante. Él dice a sus discípulos, y al igual a nosotros en esta ocasión, que tendríamos el poder para soportar todo lo que se pudiera avecinar, todo aquello que pudiera venir a enfrentarnos. Consideremos lo siguiente: si has de regocijarte, dice el Señor, regocíjate, regocíjate que tu nombre ha sido escrito y está seguro en algún lugar. Amén. ¿Sabe? El Señor no solo quiere que consideres que tienes la fuerza, que tienes la habilidad, digamos, de un superhéroe, sino Él desea que te regocijes en el hecho de que tu nombre está escrito y seguro en un lugar. ¿Sabe? La Biblia nos habla de que vendrían los días cuando los libros serían abiertos. Vamos a Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22 veamos los versículos 12 y también el versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente, y quiero que lo consideremos: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
El versículo 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe? Las personas de hoy en día prefieren no escuchar esta gran verdad. Consideran este tema un poco negativo o incluso hasta tóxico. La razón es y la razón que debemos de considerar esta gran verdad es porque es de gran importancia. Esta gran verdad es importante a considerar, ya que, hermanos, si hay una situación la cual necesita y requiere ser arreglada, necesita ser compuesta, necesita ser cambiada, el día de hoy, hermanos, es importante conocer la verdad para que lo negativo se convierta en algo positivo. La Biblia habla claramente acerca del infierno. Muchos rechazan esta doctrina. Prefieren creer o son de la opinión que dice cada quien tiene el derecho de encontrar su propia forma de llegar al cielo. Cada uno tiene el derecho de buscar cómo agradar a Dios. Pero la Biblia es clara. Jesús lo explica de la siguiente manera: yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice que hay tan solo un camino y que si su nombre está escrito ya en el libro de la vida, la Biblia nos dice que ya ha sido separado para Dios, eternamente ya está guardado para la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Hay personas que son de la opinión que dice, pero ¿cómo es que este castigo va a ser eterno? No lo acabo de entender, pastor. Las personas deberían de tener la oportunidad de hacer su camino al cielo. ¿Por qué es que el Señor no permitió eso? Debería de existir un lugar donde las personas finalmente puedan hacer las cosas bien delante del Señor y buscar la manera de encontrar su propio camino hacia Él. ¿Saben? ¿No es interesante que en Gálatas capítulo 2 versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley? El hombre no es justificado por las obras de la ley. En otras palabras, no hay absolutamente nada, ¿quedó claro? No hay absolutamente nada que pueda hacer para así poder entrar a la presencia de Dios. Así que Jesús nos dice lo siguiente: que la fuerza de un superhéroe, que la fuerza y el poder, la habilidad de estos superhéroes, hermanos, hay algo más grande que todo eso, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Qué gran verdad encontramos en la palabra de Dios, hermanos, y deseo compartir con ustedes 4 de estas verdades. Deseo compartir esta tarde, hermanos, lo que es más grande, lo más grande que está delante de nosotros. Y el primero que quizás que vamos a ver, el primer punto que vamos a ver el día de hoy, no es aquel que nos hace ver, wow, qué interesante este punto, pastor, pero es importante considerarlo porque cada uno de nosotros tuvimos que enfrentar esta realidad. Y si el día de hoy usted aún todavía no ha enfrentado esta realidad, mi amigo que nos acompaña el día de hoy, yo lo invito a que lo considere y lo vea de la siguiente manera. Al considerar lo más grande, debemos de ver el significado del gran obstáculo. El punto número 1, el gran obstáculo. Hermanos, este gran obstáculo es la separación, una gran división, algo que se interpone sobre 2 lugares. Tanto donde nos encontramos y donde se encuentra Dios. Hay una separación y sin duda alguna es la que vamos a entender el día de hoy, sin ninguna reservación. Este es el gran obstáculo que tenemos delante de nosotros, por así decirlo, que jamás se ha presentado a otro ser humano. Este obstáculo, hermanos, lo vamos a ver el día de hoy y se encuentra, la primera porción de este obstáculo se encuentra en Romanos 3:20. Veámoslo, en Romanos 3:20 dice la palabra de Dios: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sabe? Este gran obstáculo, este lugar que se interpone entre Dios y los hombres, sabemos que se llama pecado. Y en muchas ocasiones las personas desean cruzar este obstáculo con un buen comportamiento, con algo que le he llamado en la letra A las buenas obras. El obstáculo,
La gran división, el gran océano que nos separa, que separa a la humanidad entera, que separa completamente a la humanidad de Dios Santo, a veces pueden ser las buenas obras. ¿Sabe? Considere lo siguiente: este es el gran obstáculo que existe entre Dios y los hombres, el creer que si me porto suficientemente bien, bueno, voy a agradar a Dios de alguna manera u otra. Pero ¿sabe qué? La Biblia es clara cuando nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él. Por las obras de la ley nadie será justificado. Pero pastor, ¿por qué es que no podemos formar nuestro propio puente hacia Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué es que yo simple y sencillamente por portarme bien no voy a llegar a Dios? Déjeme hacerle la siguiente pregunta, y esta pregunta quizás va más dirigida a las mamás. ¿Cuántas mamás tenemos aquí? Mamás, sí, bastantes madres, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando va al Walmart, por decir algo, no sé si le ha pasado esto, y siempre utilizo el Walmart, pero vamos a utilizar el Walmart en esta ocasión. Cuando va al Walmart, hermanos, y ve a un niño que está haciendo una rabieta, ¿es la palabra correcta, rabieta, hermano? ¿Está bien? Ok, una rabieta, ¿verdad? El niño está tirado enojado. La mamá le está diciendo: pórtate bien. El niño no le hace caso. La mamá le dice finalmente: ok, ahí te voy a dejar. ¿Alguien le ha pasado eso? Uno piensa incluso estar viendo al niño ese y dice: si ese niño fuera mío, yo le daría unas nalgadas estilo Sonora. ¿No saben las nalgadas estilo Sonora? No, mejor no se las cuento después. ¿Sabe? Si ese niño fuera mío, yo me encargaría de él. Pensamos así en muchas ocasiones. ¿Amén? ¿O soy el único? ¿Es el único, pastor? Gracias, hermano, por estar pendiente de lo que digo. ¿Sabe? Lo que suele ocurrir en esa ocasión, la mamá le dice: ok, te voy a dejar ahí. Y el niño se queda ahí, enojado con su botella, ¿verdad? Él está enojado con la botella. Y todo encima de esa rabieta agarra la botella y la tira contra el suelo. Y la mamá de él se le queda viendo así: niño, pórtate bien. Y eso cuando cierran las mamás, cuando empiezan a hablar con los labios, con los dientes apretados, ¿verdad? Nunca les ha hablado así su mamá, pórtate bien. ¿Sabe? El niño está así, mirándola todavía, la mira a los ojos diciendo: yo voy a hacer lo que yo quiera. Ya tiré la botella, ahora la voy a patear. Entonces la mamá va con el niño, se acerca hacia él. ¿Y qué creen que es lo que va a hacer el niño? Sale corriendo en sentido opuesto. ¿Sabe? Déjenme hacer una pregunta. Ese niño, escuchen bien, ¿se merece ir al cielo? Ay, pastor, ¿cómo de drástico? ¿Cómo? Si es un niño, pastor. Ok, pero tiene que tener una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué fue que corrió el niño en sentido contrario? Porque sabía que había hecho algo malo y sabía que había una consecuencia a su comportamiento. La respuesta más obvia es que él tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. ¿Estamos claros en eso? Bueno, pastor, sí, pero ¿estamos claros? Sí, sí lo es. Es un niño y se comporta de esa manera. ¿Sabe por qué es que ocurre eso? ¿Y quién es el que le enseñó ese comportamiento? Vaya a Salmos conmigo, Salmo 58, versículo 3, y observe lo que dice. Salmo 58, 3, y si no lo puede encontrar ahí, escríbanos hojita. Dice la palabra de Dios: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. En otras palabras, nadie les enseñó. ¿Sabe? Podemos ver un precioso bebé como el que tiene el hermano Lainier, su precioso hijo. Felicidades, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Es una gran bendición tener a pequeñitos con nosotros, amén. ¿Sabe? El hermano Lainier no habló con su pequeño bebé y le dijo: ok, ahora el día de hoy me toca enseñarte a que te portes mal. Es más, te voy a enseñar la primera palabra: mío. Mío. El hermano Lainier no tuvo que hacer eso. Ni ninguno de nuestros padres tuvo que hacer eso con nosotros. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nosotros el pecado. Nadie, hermanos, es necesario que nos enseñe a mentir, porque ya está en nosotros el mentir. Pastor, sí, en usted también. ¿Sabe? Esa es una razón, es algo tan importante de entender. Tanto usted como yo no podemos llegar al punto de decir, ser tan bueno, me he portado tan bien, pastor, que ya formé mi propio puente hacia Dios. Eso se llaman buenas obras.
y sabemos que nadie será justificado bajo la ley. Vemos entonces las buenas obras. Ahora también vamos a ver la letra B, acusado por su conciencia. Acusado por su conciencia. En Romanos capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Esa es la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 15. Considere lo siguiente. Existe una ley, la cual Dios escribió en nuestros corazones, la cual se refleja en nuestra conciencia y que nos hace reconocer el pecado. ¿Alguna vez he hablado con alguien y me acordé de un hermano que tuvo que, en una situación, tuvo él que hablar con alguien al final del servicio, alguien que se consideraba una persona que no tenía pecado? Pero usted ha hablado en alguna ocasión con alguien que dice, yo no soy pecador. ¿Sabe? Esa persona ni siquiera tiene la habilidad de engañarse a sí misma, ya que la Biblia dice que su propia conciencia le acusa. La palabra conciencia es muy interesante, mis hermanos, porque viene del vocablo latino conscio, que significa com, que es con, y scio es conocimiento. La palabra conciencia, en otras palabras, está diciendo con conocimiento. En otras palabras, un conocimiento responsable. La Biblia nos dice, considera lo siguiente, tú eres responsable, tú tienes una responsable conciencia de quién realmente eres. Podrás engañar al pastor, podrás engañar al hermano, pero sabes bien tú quién eres. Todo ser humano nace con una responsable conciencia de ser culpable delante de Dios. ¿Qué hay de usted? Quizás usted creció, digamos, en una iglesia bautista fundamental, independiente, y ya sabe todo. O quizás es la primera vez que ha venido a una iglesia y ha escuchado este mensaje. Con esto en mente, se puede imaginar ahora pararse delante del Señor, delante de Dios. La gloria de su resplandor deshace todo aquello que usted ha considerado su buena obra. Ahora se para delante de Dios y le dice, Señor, yo merezco estar aquí porque soy igual de santo que tú. ¿Se atrevería a decir esto? ¿Se atrevería a pararse delante del Señor y decirle de esa manera? ¿Sabe? Si usted respondió a esta pregunta, sí, pastor, yo haría eso. Permítame decirle que el cielo requiere una absoluta perfección. El cielo requiere una absoluta perfección. Incluso en Lucas 16, 26 encontramos la historia del rico y encontramos la historia de Lázaro. Además dice la palabra de Dios de todo esto, dice en Lucas 16, 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá para pasar acá. En Isaías 59, versículo 2, la palabra de Dios dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Considere esto, desde el momento de nuestro nacimiento tenemos esta barrera entre nosotros y Dios, la cual no podemos sobrepasar, la cual no podemos crear ese puente. Pero ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Bueno, al considerar entonces uno de los más grandes, ya hemos visto el gran obstáculo, ahora me gustaría que consideráramos el gran regalo, Un regalo es algo que todos nosotros disfrutamos. Es algo que cada uno de nosotros que hemos recibido un regalo, lo disfrutamos. ¿Y por qué? Porque es un regalo que no merecemos en muchas ocasiones, o un regalo que no esperábamos. Por lo tanto, lo disfrutamos de una buena manera. Por ejemplo,
Si usted nos visita, usted me escuchó que el día de hoy le dije que llenara esta tarjetita y al final del servicio le voy a intercambiar esta tarjeta por un pequeño obsequio de parte de la iglesia. Imagínense esto. En esta escena, la persona me entrega la tarjetita y yo le entrego el regalo. La persona que nos visita dice: ok, pastor, ¿cuánto le debo? Nada. Pastor, le quiero pagar el regalo, aquí están $10. ¿Sería correcto eso? Solo considerémoslo. ¿Sería correcto? ¿Quién de ustedes están aquí que les gusta cocinar? A mí me gusta cocinar, les soy honesto, pero ¿alguien más le gusta? Hermanos, yo sé que son buenos cocineros, ¿sabe? Algunos de ustedes, hermana, muy bien. Y luego voy a su casa. No es cierto. Pero hay ocasiones, hermanos, que hemos ido a la casa de algunas familias de aquí de la iglesia y cuando vamos mi esposa y yo a visitarlas, ellos nos presentan con platillo y damos gracias a Dios, somos bendecidos por ello. ¿Sabe? Yo creo que la persona que nos está invitando y que nos está ofreciendo ese delicioso platillo, si al final de nuestra reunión yo le dijera: ok, hermana, ¿cuánto le debo por la comida? ¿Sabe? ¿Cómo se sentiría usted, mi hermana? ¿Sabe? Ay, pastor, me está ofendiendo. Al contrario, yo quiero ser de bendición a usted. Por eso quiero darle este regalo. ¿Me doy a entender? ¿Sabe? Es importante llegar a este punto y reconocer, hermanos, que a veces tenemos una perspectiva equivocada. Hacemos una comparación equivocada. La letra A es una comparación equivocada. ¿De dónde es que viene esta comparación equivocada? Tenemos la tendencia, escuchen bien, de relacionar un regalo con el comportamiento de una persona. Déjenme repetirlo una vez más. Tenemos la tendencia, el ser humano, de creer que nos ofrecen un regalo debido a nuestro buen comportamiento. Y es muy fácil de entender. Cuando su hijo viene y le pregunta: papá, yo quiero este regalo, o mamá, yo quiero este regalo. Regularmente, ¿qué es lo que dicen los padres? Si te portas bien, te va a amanecer, o te lo voy a regalar en tu cumpleaños. Si te portas bien. ¿No es así que han escuchado eso? Si te portas bien y no me haces una rabieta en el Walmart como lo hice, no. Si te portas bien, te voy a regalar esto o lo otro. ¿Sabe? Pero así no es la matemática de Dios. Dios no nos ofrece un regalo debido a nuestro comportamiento, sino lo ofrece debido a su infinita misericordia. Sería incluso ofensivo para Dios venir delante de Él y decirle: Señor, gracias por este regalo, pero déjame ayudarte para así poder creer que me lo merecía. A través de los años nos han enseñado que eso es así. Eso es completamente una idea egocéntrica que lo hace creer al hombre que tiene que hacer algo para ameritarlo. ¿Están conmigo, mis hermanos? La cultura de hoy en día hace creer a la gente que la humanidad va evolucionando a algo mejor. Solo toma prender la televisión, hermanos, y darnos cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo entero para entender de que no estamos evolucionando, sino estamos devolucionando. Y déjenme decirle algo que compartía con los varones el miércoles pasado. ¿Sabe? Cuando le entregamos toda nuestra vida al mundo, entregamos todo nuestro tiempo al trabajo, a tratar de obtener más y más. Porque ¿qué tanto es suficiente? Un poquito más. Cuando le entregamos completamente toda nuestra existencia al mundo, ¿sabe cómo te va a pagar el mundo? Como lo vimos recientemente en las noticias, con una cachetada. Pero Dios jamás te pagará de esa manera. Jamás te va a dar una cachetada cuando has invertido de tu tiempo, de tus recursos para Él. Considere las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz: consumado es. Él está diciendo: ya no hay nada más que tienes que hacer. Pero es que, pastor, usted no sabe, a mí siempre me han enseñado que me tengo que portar bien para ganarme un escaloncito más al cielo. ¿Han escuchado eso o soy el único? ¿Sabe? En Romanos 6:23 nos dice: mas la dádiva de Dios, eso quiere decir el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús.
En Romanos 5:6, porque Cristo, dice la palabra de Dios, cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos. Escuche bien la palabra por. Dice la palabra por, lleva consigo el gran significado que nos recuerda del gran obstáculo del cual hablábamos en el punto anterior. El gran obstáculo que estaba delante de nosotros y Dios. Ese obstáculo que no podíamos y que no podemos lograr alcanzar por nuestros propios méritos. Ese obstáculo, mis hermanos, es el pecado. Y por eso, por este lado, hermanos, tenemos a un Dios santo, y por este lado se encuentra su servidor, el pecador, y hay un obstáculo entre medio. Porque Cristo dice, cuando aún éramos débiles. En otras palabras, no tengo la manera, pastor, de ir de este lado al otro lado. La Biblia nos habla acerca de aquel que lo puede hacer, aquel que puede llevarnos al otro lado. ¿Sabe? Su nombre es Jesús. Déjeme hacerle la pregunta, ¿lo conoce? ¿Quién de nosotros o quién de cualquier ser humano puede decir que ha vivido una vida completamente sin pecado? La semana pasada hablábamos acerca de la perfección, de buscar, de que la persona viva perfectamente sin haber pecado jamás. ¿Sabe? El Señor Jesús fue el único que pudo hacer el pago perfecto. Es la letra B, el pago perfecto. El no poder vivir una vida sin pecado. Esto a cada ser humano nos hace un ser humano impío. Nos separa del Dios verdadero. Es por eso que dice la palabra, Cristo murió por los impíos. Siga leyendo ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, dice la palabra de Dios, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los buenos. Cristo no murió por los justos. Cristo no murió por aquel que se cree que no tiene pecado. ¿Sabe qué? Cristo murió por este pecador. Si usted entra dentro de esta categoría de pecador como su servidor, Cristo murió por usted. Él murió en su lugar. Isaías 53, 4 y 5 estará proyectado en su pantalla. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Él murió llevando toda la culpa de nuestro pecado sobre sus espaldas. Cristo murió por usted. Cristo murió por mí. Él es el pago perfecto. ¿Sabe? Imagínese ahora lo siguiente. Usted, no sé si alguna vez alguien ha pagado al invitarlo a un restaurante. ¿Han pagado por usted? Gloria a Dios, ¿verdad? Es una gran bendición. Ahora imagínese que va a un restaurante, va con toda su familia, con todos los 10 niños que tiene, ¿verdad? Y todos están ahí en la mesa, están comiendo, están disfrutando. Pero alguien que lo conoció a la distancia le dijo al terminar de pagar la cuenta a la persona, a la cajera, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero pagar por aquella familia. La cajera se sorprende y dice, wow, qué buen punto, ¿no? O sea, buen corazón. Está bien, perfecto. Son como $500 porque los niños comen como, bueno, está bien, eso es otra cosa. Ok, voy a pagar. Pagó el señor. Ya se va, se levanta de la mesa y todo bien. Cuando le toca ir a pagar al señor que va con toda su familia, él dice, quiero pagar mi cuenta, pero se da cuenta de que ya alguien lo pagó, alguien canceló su cuenta. Ahora la persona dice, wow, qué bonito detalle, la verdad es que estoy bien sorprendido, pero ¿sabe? A mí también me gustaría pagar por mi cuenta. Dígame la verdad, ¿cómo es que se escucha eso? Pastor, es que no tiene sentido. Exactamente, no tiene sentido.
¿Por qué? Porque esa cuenta ya quedó pagada. Su cuenta, hermano, amigo mío, ya quedó saldada en la cruz del Calvario. No hay nada más que le pueda agregar, pastor, pero esto y lo otro, está bien que lo haga, pero eso no le da un escaloncito más al cielo. Pero pastor, es que creo que usted exagera con lo del pecado. Creo que, pastor, está siendo un poco exagerado eso del pecado, que es un pago por la eternidad. ¿Sabe, amigo mío? El infierno es eterno. El infierno es eterno. Y sabe, por eso es que en ese lugar la persona que se encuentra en él jamás podrá pagar por su rescate. Ahí, jamás. Pero no entiendo, pastor, esto, ¿por qué tiene que ser una eternidad en el infierno? Escuche bien, porque ni siquiera la eternidad será suficiente para pagar nuestra deuda, el pecado sin Cristo. Una eternidad no será suficiente. Una vez uno de los conductores de un programa que se llama Penn and Teller, que por cierto está aquí en Las Vegas, en el río. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Un letrerote que dice Penn and Teller. ¿Sí? ¿O soy el único? Sí. Este hombre es un hombre pagano. Es un hombre que completamente rehúsa creer en Cristo. Es más, rehúsa creer en Dios en general. Pero hubo una ocasión que alguien le ofreció un tratado, le ofreció de la palabra de Dios. Le pusieron en sus manos la palabra de Dios por primera vez. Él se puso a leerlo. Y se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer el hombre. Rescatarlo de la consecuencia de su pecado. De pasar una eternidad en el infierno. ¿Sabe? Independientemente si este hombre pagano tomó la decisión de recibir a Cristo o no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que le conmovió el hecho de que alguien le diera la información que él necesitaba para poder ser salvo. Él dijo, hay cristianos que tienen el conocimiento de esta verdad y no se atreven a compartirlo con alguien como yo que voy en dirección al infierno. ¿Qué tanto me tiene que odiar ese cristiano para no ofrecerme lo que yo necesito para no pasar una eternidad en el infierno? Contésteme usted, cristiano, ¿qué tanto? Este lugar debería estar lleno de almas y en este momento debería estar lleno de personas que van derecho al cielo, porque está lleno el mundo de personas que van derecho al infierno por una eternidad. Pastor, está exagerando. La eternidad no será suficiente, mis hermanos, para pagar por la consecuencia del pecado. Nadie, hermanos, puede pagar por ella. En Lucas 16, 23 y 24, regresemos a esta historia donde el rico se encuentra en el Hades. Dice la palabra en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, eso quiere decir a gritos, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a este Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Padre Abraham, envía a alguien. Habrá alguien. Cristiano, habrá alguien. Envíalo. Nadie en esta vida puede decir que ha experimentado el nivel de tormento que se espera a toda aquella persona que muere separado de la salvación que Cristo ofrece. Al punto de decir, moja la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El gran obstáculo significa que mi destino eterno era el infierno. El gran regalo significa que alguien más pagó por mí. Y por último, la más grande gracia. La más grande gracia significa que es para mí para poder disfrutarla, que es para usted para que la disfrute. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Podemos clamar a esta gran gracia nuestra que ha sido otorgada en la cruz del Calvario. Alguien puede decir en este auditorio: me encantaría tener esa gracia, me encantaría tener esa salvación, pero no creo poder alcanzarla, pastor. ¿Sabe? Este fenómeno de creer no poder alcanzar esta salvación se da porque, vaya, aquí en Las Vegas podemos manejar alrededor de la ciudad y encontrar grandes mansiones. Encontrar en el camino unos hermosos autos, unos hermosos carros que nosotros podemos decir: yo no voy a poder tener esa mansión, yo no voy a poder tener ese auto, yo no voy a poder tener esa salvación. Pero hay algo que deseo que consideremos: el más grande, el más grandioso de todos los regalos, el más grandioso incluso de cualquier poder de superhéroe, el más grandioso, hermanos, es esto: la gracia de Dios que ha sido dado en la cruz del Calvario para salvación a todo aquel que cree. Pero pastor, es que yo no me lo merezco. ¿Sabe una cosa? No se lo merece, ni yo tampoco. Por eso se llama gracia. ¿Sabe? No nos merecemos esto. No nos merecemos la salvación, pero es completamente gratis. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos. Si usted le pregunta a alguien: ¿alguna vez alguien te ha salvado? Y quizás la clásica respuesta sería: bueno, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, me estaba hundiendo en una alberca y alguien tuvo que brincar para sacarme. ¿Alguien ha tenido alguna historia así parecida? Su servidor fue el que se hundió, por cierto. Eso sí fue una historia verídica. Y hubo alguien que me rescató, y esa sería la respuesta que usualmente nosotros obtenemos. Pero no me refiero a ese tipo de salvación. A la salvación que me estoy refiriendo, hermanos, lo que la Biblia dice: por gracia sois salvos, nos dice porque no me lo gané yo. O sea, no me lo merecía. No era porque me porté bien, no era porque mi mamá creía que era un niño bonito. No, nada de eso. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay algo que disfrutamos por medio de esta gracia, y eso se llama la restauración. Letra A, la restauración. Es una bonita palabra que podemos encontrar, porque a todos nos gusta un final feliz. Hemos hablado de las malas noticias, pero hemos hablado de las buenas noticias. Y dentro de esas buenas noticias existe la restauración. Y nos encanta escuchar un final feliz. Y sabe, yo le podría contar una vez más de la historia del Toby y el final feliz que tuvimos con él, pero no le voy a contar porque ya se la conté. Mejor le cuento de la historia más hermosa que existe, la más hermosa reunión entre Dios y los hombres. Y esta se encuentra en el mismo lugar donde la cruz marca el camino. Se encuentra en el mismo lugar donde Cristo nos encontró, donde Él nos dice: ya no tienes que pagar ya más por las consecuencias eternas de tu pecado. Uno puede pensar que no hay nada gratis, pero pastor, es que usted no sabe, en un contrato siempre existe la información abajo. ¿Cómo le llaman? The fine print. ¿Cómo se dice en español? La letrita pequeña, ¿verdad? Siempre en un contrato existe una póliza. Siempre en un contrato encontramos un descargo de responsabilidades. Pero no es así en la salvación. No hay nada que podemos hacer sino simplemente creer. ¿No es grandioso esto, mis hermanos? ¿No es grandioso el hecho de que, pastor, pero usted nos invita a salir a ganar almas y todo eso, y que esto no es parte de la salvación? No, mi hermano, es parte de su responsabilidad. Es parte del mandamiento que el Señor nos ha dado para poder ganar almas. Por lo tanto, es importante escuchar la voz de Dios. Uno puede pensar que no hay nada gratis, entonces, déjeme decirle algo: no hay nada que usted tiene que hacer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Corría el año de 1990, aproximadamente en agosto. Me habían invitado a una iglesia cristiana como esta. Por primera vez yo me encontraba yendo a ese lugar en un día miércoles. Al escuchar la palabra de Dios predicada, yo estaba escuchando algo diferente, algo que no había escuchado yo antes.
El pastor Barrera al final del servicio se tomó el tiempo y con la palabra de Dios me enseñó cómo yo poder recibir a Cristo. Fue en ese momento que me enteré la importancia de recibirlo por fe. Ya no eran más mis obras. Ya no tenía que construir un puente imaginario para poder llegar a Él. Ya no había nada más que yo tenía que hacer porque ya el Señor lo había hecho todo. Algún día ya no estaremos aquí. Pero como dice Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortal. Esto, amado amigo, es la vida eterna. ¿Usted ha confiado en Cristo como su Salvador? A ver, déjame preguntar. ¿Usted ha confiado en Cristo como su Salvador? Amén. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios, porque ya no tengo que pagar esta eternidad. Ya no tengo que pagar por una eternidad, porque ¿sabe qué? Nunca voy a poder pagarlo, porque he ofendido a un Dios santo y Cristo ha pagado por mí. Esto es la vida eterna, hermano, amigo mío. Si usted se tuviera que parar enfrente de Dios, o cuando le toque pararse delante de Dios, y tuviera que decir, ¿por qué es que mereces la gloria? Se pararía delante de Dios y decir, Señor, porque yo soy santo igual que tú. O diría, porque Cristo pagó en la cruz de Calvario por la consecuencia de mi pecado. Una consecuencia que tomaría una eternidad yo poder pagar. Jamás podría salir de ahí. Y porque Cristo dio y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, es que ahora yo puedo decir, Señor, gracias. Y de ninguna manera altanera venir delante de Él y decirle, yo soy santo igual que tú. ¿Sabe? Si en este momento usted no puede decir con certeza estas palabras, créame, no podrá decirlas en la presencia misma de un Dios santo. Este es el tiempo donde tenemos que hacer una decisión para cuando llegue el momento que tengamos que estar parados delante de Dios, poder decir gracias por haberme salvado. Padre, te doy gracias, Señor, por este tan grandioso regalo. Mi Dios, somos inmerecedores de esta grande gracia. Mi Dios, perdónanos por tenerla en poco. Perdónanos, Señor, por no considerar a aquellos que aún están a nuestro alrededor sin el conocimiento de esta gran verdad. Señor, perdóname. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición. Recuerde de seguirnos a través de los medios sociales de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Gracias por haber